Bienvenidos a Francia en Foco, su cita con la actualidad francesa por las pantallas de France 24, y estamos en medio de la naturaleza para hablar de una energía que está siendo muy estimulada en Francia en el contexto de guerra en Ucrania y crisis climática, el hidrógeno verde. Conoceremos sus usos, sobre todo en el transporte, y hablaremos con las ONGs que son más bien críticas al auge de esta energía. El hidrógeno verde se obtiene separando la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno utilizando electricidad. Para que sea verde, esta electricidad tiene que venir de fuentes renovables, ya sea energía eólica o energía solar. Eso hace que aún su precio sea más caro que el de las energías fósiles. Sin embargo, los expertos dicen que la cadena se está volviendo cada vez más eficiente. Hace 5 años que París dedica un salón para analizar las posibilidades de esta energía. Francia en Foco estuvo allí. Además de ser azul y estar pintado con nubes, el taxi de Nabil no hace ruido y sus clientes se dan cuenta rápidamente. Bonjour, je vais à Opéra, s'il vous plaît. D'accord. Combien de votre voiture? C'est silencieux. Cette voiture, c'est une voiture électrique, mais pas à batterie. C'est une voiture électrique à hydrogène. Ça veut dire qu'elle fabrique elle-même son électricité. Hype es una empresa pionera de la movilidad con hidrógeno verde en París, es decir, aquel que se obtiene descomponiendo la molécula de agua con electricidad obtenida de fuentes renovables. Comenzaron con 100 autos en 2015 y hoy el proyecto sigue creciendo. Esperan tener 40.000 coches y 26 estaciones de carga en 2024. Tenemos todas las ventajas del eléctrico, es decir, no contaminamos, no hacemos ruido, ni tenemos vibración. Pero además no tenemos los inconvenientes del auto eléctrico a batería, ya que no tenemos problemas de autonomía. Son autos con una autonomía clásica de 500 a 700 kilómetros. Y sobre todo, es bueno usarlos como taxi. Llenamos el tanque en algunos minutos como si fuera un coche térmico tradicional. High Evolution es un salón que hace 5 años despliega alfombra azul al hidrógeno y a quienes quieran invertir en esta prometedora energía. Autos de carrera, grandes camiones y hasta bicicletas. Francia está apostando con toda la producción y utilización de esta energía, sobre todo en el contexto de guerra y crisis climática. El plan Relance, presentado en septiembre del 2020 para impulsar la transición ecológica, destina 7.000 millones de euros para el desarrollo de electrolizadores que producen el hidrógeno. Pero además la Comisión Europea presentó en marzo Repower EU, un plan para emanciparse del gas ruso que duplica los objetivos de producción del hidrógeno verde fijados hace 2 años. En France, le secteur de l'hydrogène représente un peu moins de 500 entreprises. En Francia, el sector del hidrógeno representa un poco menos de 500 empresas, grandes como Engie, Total Energy, Air Liquide, que van a producir hidrógeno o almacenarlo entre el productor y el cliente final. El hidrógeno hecho de energías renovables o no, siempre que sea bajo carbono, es muy positivo. Por eso hay tantas empresas hoy en Francia, grandes o pequeñas, que producen o quieren producir localmente soluciones, pero también ir al extranjero y producir hidrógeno bajo carbono es un precio menor y luego quizás importarlo a Francia. Au moindre coût à l'étranger et peut-être ensuite l'importer en Europe ou en France. El único freno al hidrógeno verde es su alto precio. Por eso Chile, el país sudamericano, decidió participar del salón para posicionarse como productor mundial de hidrógeno verde a bajo costo. Chile, por ser un país tan largo, tenemos distintos tipos de recursos. En el norte tenemos la mejor radiación del mundo y eso nos permite tener un precio base de producción de hidrógeno muy competitivo e incluso ser competitivo si uno lo transporta a Europa, llegar aún así con precio también competitivo. En el sur hemos descubierto unos vientos en la Patagonia, unos vientos maravillosos que nos dan una capacidad de planta muy parecida, incluso superior algunas veces a la capacidad que tienen los parques eólicos que están en el Mar del Norte. En esta carrera no está solo. India, Marruecos, Australia y hasta Namibia, que produce el hidrógeno más barato del mundo, tienen el mismo objetivo. Tomando ventaja, el país sudamericano ha propuesto organizar la próxima edición de High Evolution en tierras chilenas. El sol, el viento son energías que se obtienen de manera irregular, por eso el hidrógeno verde sirve también para almacenar electricidad, una más limpia y menos polémica que la que producen reactores como el que ustedes ven a mis espaldas. En Francia la pila de hidrógeno se está usando sobre todo en la industria pesada para reducir sus emisiones, pero también en los transportes. La France a
La energía nuclear, el corazón artificial, el tren de alta velocidad. Francia quiere seguir a la cabeza de los avances científicos. Así lo declaró el año pasado Emmanuel Macron al presentar su plan de relanzamiento de la economía tras el COVID. El quinto objetivo es producir en Francia antes del 2030 el primer avión bajo en emisiones de carbono. Creo que es realizable. Los expertos me dijeron nunca antes de 2035, pero también me dijeron nunca veremos pequeños lanzadores de satélites y hace un año dijeron que nunca tendríamos una vacuna. Creo que estoy siendo un poco pesimista diciendo 2030. Efectivamente, el avión hidrógeno verde parece cada vez más real y menos un sueño. Las fechas ya han sido fijadas. 2024 para el test en un Airbus A380 y 2035 para el estreno de este avión que podría por primera vez volar sin contaminar. Una revolución para una industria responsable del 1,5% de las emisiones globales. Una de las dudas que debe resolver Airbus es la manera en que utilizará ese hidrógeno. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un rêve, mais ça fait rêver beaucoup d'ingénieurs et aujourd'hui j'ai la chance de participer à... No diré que es un sueño, pero hace soñar a muchos ingenieros y hoy tengo la suerte de participar en este proyecto. La idea es reemplazar el combustible con hidrógeno almacenado en un tanque líquido y luego tenemos diferentes posibilidades. Ya sea hacer una combustión de hidrógeno como se hace con el petróleo o usar una pila de combustible para producir electricidad y lograr una electrificación del avión con motores eléctricos. Produire de l'électricité et ensuite avoir une électrification de l'avion avec des moteurs électriques. Las pilas a hidrógeno o de combustión las produce hace 20 años el Lyon. El hidrógeno almacenado en estas celdas se pone en contacto con el oxígeno y genera electricidad. En el proceso se elimina agua. La pila a combustible es mejor que la batería eléctrica, sobre todo para los usos de alta potencia, porque cuando usted se pasa de algunas centenas o miles de caballos de fuerza, la batería del vehículo es cada vez más grande y el vehículo solo va a servir para transportar una batería. Las pilas de combustible permiten superar este problema, dan más potencia y autonomía en un sistema más compacto y ligero que las baterías. El Lyon es una filial del grupo de ferrocarriles francés Alstom. Aunque parezca increíble, aún un 50% de los trenes en Francia funciona con diésel, por lo que la pila de hidrógeno comenzará a ser instalada en los ferrocarriles para reducir también la huella carbono de esta industria que espera lograr la neutralidad dentro de 13 años. Las ONGs medioambientalistas son más bien críticas a este auge del hidrógeno verde. François Chartier es responsable de las campañas Océano y Petróleo en Greenpeace Francia. Para él, el hidrógeno verde no es una solución mágica contra el calentamiento global y la verdadera salida a la crisis pasa por un cambio en nuestro actual sistema de producción y consumo. François, ¿por qué el hidrógeno verde está tan de moda? ¿Por qué el gobierno de Francia y la Unión Europea destinan sumas millonarias para desarrollar esta energía? Escuchamos a la Comisión Europea, al gobierno francés y a los industriales como si en la lucha contra el cambio climático o en la transición energética al hidrógeno fuera a responder a todas las necesidades y fuera la solución técnica mágica que evitaría ponerse en preguntas más políticas. Y eso es lo que hay que mirar más adelante. En algunos casos el hidrógeno y sobre todo el verde puede responder a las necesidades y a una transición. En otros casos es una pantalla de humo que esconde el rechazo a cambiar completamente de sistema. François, ¿es el hidrógeno verde una alternativa para reducir las emisiones de CO2? El hidrógeno producido con paneles solares y otras fuentes renovables es una solución interesante, por ejemplo, para almacenar electricidad o para mover algunos vehículos, sobre todo pesados, pero no va a reemplazar al petróleo. Lo que va a reemplazar el petróleo son las energías renovables y la sobriedad, es decir, menos autos, repensar los transportes públicos, aislar las casas más que consumir gas. Esas son las primeras soluciones. Después, al margen, hay que hacerse la pregunta sobre el hidrógeno. En el contexto actual de guerra en Ucrania, con la dificultad cada vez mayor para obtener petróleo y gas de Rusia debido a las sanciones de Occidente, ¿es el hidrógeno verde una alternativa? Si uno se cuestiona sobre cuáles son las alternativas para los hidrocarburos rusos, como el gas y el petróleo, debido a la crisis en Ucrania hay un problema, la temporalidad.
pues los embargos son impuestos ahora, y es en los meses a venir que hay que buscar otra solución, y sobre todo el fondo del problema es que no vamos a poner hidrógeno en nuestros autos. Por lo tanto, para el tema del auto, la solución es que haya menos coches, más seguridad y el paso más rápido posible a la movilidad eléctrica. Y en el caso del gas, que en Francia se usa solo para la calefacción a diferencia del resto de Europa, donde se usa también para producir electricidad, la respuesta es nuevamente la seguridad, el aislamiento de los departamentos y los edificios, y la producción de energía y calor alternativo, como las bombas de calor y en general todos los sistemas solares de producción de calor. El gobierno francés creó un Consejo del Hidrógeno hace algunos años que está formado por grandes multinacionales de la energía. ¿Eso es una razón justamente para desconfiar de este Consejo y de las iniciativas que él impulsa? La spécificité de la France, c'est qu'on est un pays nucléarisé. La especificidad de Francia es que es un país con energía nuclear. Con el hidrógeno no hay que equivocarse de color. El verde, que es durable y que no tiene un impacto en el medio ambiente, es producido con superávits de energías renovables. Pero los que propone Emmanuel Macron es un hidrógeno que no es verde, sino que más bien se parece al ecoblanqueo, porque en realidad se trata de producir hidrógeno con electricidad nuclear, y eso permitiría justificar la estrategia del actual presidente de construir más reactores, cuando son una amenaza para la humanidad que dura millones de años. Muchas gracias, François, por la entrevista con France 24. De nada, muchas gracias. Y hasta aquí este capítulo de Francia en Foco. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima por las pantallas de France 24 y en france24.com.